Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos del canal Rural, buenos días. Bueno, un fin de año con novedades importantes. La más importante es sin duda este comunicado del Ministerio de Comercio de China estableciendo cupos y cuotas, cupos total y cuotas por países. Pero vamos a empezar por otro tema que es el tema internamente de la rentabilidad de la cría, la rentabilidad de la actividad ganadera. Hace un par de semanas se dieron a conocer los datos de rentabilidad de la cría. Eso es una serie que publica el Ministerio de Agricultura en forma trimestral desde el 2012 y que arroja el resultado de noviembre último, se publica en diciembre, pero los números son de noviembre, que la rentabilidad de la cría para el modelo que nosotros seguimos, que se llama Cuenca del Salado, cría Cuenca del Salado, modelo mejorado, 450 hectáreas, 410 vacas, 80% de destete, bastante, quizá la carga un poco alta, pero muy parecido a los modelos en lo que podríamos llamar en la vida real. La rentabilidad que da para el mes de noviembre del 2025, año que acaba de terminar, es la más alta de la serie de los últimos 13 años. Y está 71% arriba del promedio a moneda constante para el mes de noviembre de los últimos 13 años. El año pasado, a plata de hoy, la rentabilidad por hectárea era de 273.000 pesos. Y el precio, el valor, vuelvo a repetir, el valor, la rentabilidad actual por hectárea es 71, se ubica 71% por arriba del promedio de 13 años. Los ingresos están 38% arriba del promedio, ingresos muy buenos por venta de todo tipo de categorías. Acá cabe una salvedad. Lo primero con otros colegas que vimos, bueno, esto se hizo en el mes de noviembre con precios que ya no se obtienen ni por la vaca gorda, ni por el toro, ni por los terneros, ni por las terneras, ni por las vacas de refugio. El modelo evidentemente se cerró a fin de noviembre y alcanzó a registrar la caída en el precio de la hacienda, con lo cual estos son los valores actuales. Cuando uno ve los valores con que ha sido tomado, con que ha sido elaborado el modelo, son los valores actuales de la hacienda, especialmente para el ternero. Como decimos, es el valor más alto. El segundo más alto es en el noviembre del 2023, 370.000 pesos por hectárea, este año 440.000. Y el más bajo, en el 2018, 90.000 pesos por hectárea. Hoy 445.000 pesos por hectárea. Y vuelvo a repetir, este modelo ha sido elaborado con precios actualizados después de la baja que experimentó entre noviembre y diciembre los precios de casi todas las categorías y también los precios de los que vende un criador, terneros y vacas. El salario rural un 3% por arriba del promedio de los últimos 13 años, el costo de sanidad un 3% por debajo. Los costos en general, los costos totales de esta explotación de cría, en noviembre pasado, una llamativa estabilidad que viene de hace años. En términos reales, con respecto al promedio de los últimos 13 años, menos 0,5%, ni siquiera llega al 1%. O sea, una gran estabilidad en los costos, grandes variaciones en los precios, que son grandes variaciones en la rentabilidad. Ese es el primer tema. Segundo tema, si estamos viendo que el precio de la carne al mostrador en el último año ha subido mucho más porcentualmente que lo que bajó la ingesta de carne, que ha bajado de 50 kilos a 45, 44. Estas últimas semanas son difíciles de medir porque en diciembre hay mucha actividad, mucha demanda y
y pocos días de diferencia. Es un mes difícil para proyectar, pero digamos que actualmente el consumo en líneas generales lo que está expresando está dispuesto a pagar precios por la carne al mostrador que han subido mucho más que porcentualmente lo que bajó el consumo en unidades físicas. La multiplicación de precios de la carne al mostrador por las cantidades en la ingesta, que es lo que los americanos toman como verdadero índice de demanda, cuánto está dispuesto a gastar el público en el producto que yo vendo. ¿Cuánto gasta en mi producto? A veces se tienen consumos per cápita muy altos, pero con precios miserables o con precios propios de liquidación. Y a veces es al revés, los precios son muy altos, pero el consumo cayó mucho. En este momento estamos en una situación donde el consumo es históricamente bajo, pero en el promedio de los últimos años hoy debemos de estar en el orden de los 45 kilos, pero con precios reales para la carne de mostrador muy alto. La multiplicación de las dos cosas da que el gasto de los argentinos en carne en este momento están solamente 8% abajo del récord histórico que se tocó en el 2010, donde todavía la ingesta en la Argentina era muy alta y los precios de la carne, la salida de liquidación del ganado y de la carne eran muy altos. O sea que estamos 8% abajo de los récords en un contexto donde, siempre lo decimos, la relación entre los ingresos registrados de los asalariados, el famoso RIPTE, versus 5 cortes al mostrador, que fue históricamente, llegó a los 250, 260 kilos de poder adquisitivo mensual de un salario. Bajó en las presidencias de Cristina y de Macri a 170 kilos. Después bajó a 140 kilos en la presidencia de Fernández. Después bajó a 120 kilos y hoy está por debajo de los 120 kilos. O sea, es difícil de explicar por la evolución de los salarios reales, de la relación entre los salarios de la población registrados, que es generalmente el mejor gana, el que mejor está organizado, versus los 5 cortes del INDEC. Ese ratio está en los niveles más bajos de la historia. Por eso es evidente que algo, igual que en Estados Unidos, algo ha pasado en los últimos meses y años, esa palabrita famosa que usamos cuando no tenemos esta explicación. Hay una mayor preferencia de los consumidores por la carne de vacuna que les ha hecho que sin los ingresos correspondientes estén pagando por la carne de vacuna en mostrador precios muy altos en términos históricos y todavía con una ingesta que, junto con la del Uruguay, gramos más, gramos menos, es la más alta del mundo. Es la más alta del mundo. Esta incógnita que no tiene explicación, como puede ser un país que ha tenido el deterioro económico que ha tenido y de los ingresos de la población, que tenga apenas por debajo de Estados Unidos la ingesta de carnes, vacuna, aviar, porcina, más alta del mundo, lejos de los demás, junto con Estados Unidos apenas, y en Estados Unidos, siempre lo contamos, la diferencia la hace que ellos comen un volumen muy alto de carne de pavo, 6 kilos per cápita, 7 kilos per cápita. Ahí está la diferencia, a favor de los americanos. La noticia, sin ninguna duda, es el comunicado del Ministerio de Comercio de China, que se veía venir, que ya le había comunicado al gobierno australiano, después al gobierno neozelandés, después a la industria brasilera, y ya en este momento, si bien falta la letra chica de lo que ha comunicado el Ministerio de Comercio, lo demás lo ha comunicado ya ahora, justo sobre fin de año. Ustedes saben que esto son medidas de salvaguarda del gobierno chino para defender por presión de los productores y de la cadena de la carne en China, pero fundamentalmente los productores, quejándose de que la importación masiva de carne vacuna, que es un hecho, China produce 7 millones de toneladas de carne vacuna e importa 4 millones de toneladas de carne vacuna. Ese mercado donde se consumen 11 millones de toneladas se compone de 4 millones de toneladas de carne importada. La carne china en general por los operadores de masa es considerada de inferior calidad a la carne importada. Y lo que los productores y las asociaciones de productores de todo tipo de la cadena acusaron a la importación masiva, que efectivamente China hace 15 años no importaba carne y este año va a importar 4 millones de toneladas de con hueso, 2.700.000 pesos de producto. Vuelvo a repetir, de 11 millones de toneladas que se consumen, 4 millones que son mucho más baratas que la carne local. China tiene un precio para el ganado que es en números redondos el doble mayorista que el doble que los países sudamericanos.
Se pospone 2 o 3 veces, yo no sé si fueron 3 veces, y finalmente ahora se sabe en qué consiste las medidas de salvaguarda. Lo primero que hay que decir es que si uno suma todos los volúmenes adjudicados a los diferentes países, el total de la cuota tiene el orden de los 2.680.000 toneladas, 2.700.000. Y que este año, sin interferencia ninguna ni filtro del gobierno chino, las importaciones son de 2.770.000. O sea que coincide bastante bien los límites que le pone el gobierno chino. Lo que dice es, che, hasta acá llegaron. No pueden seguir creciendo las importaciones, porque en general el gran perjudicado o el que está tomando todo esto con pinzas es Brasil. Cuando vemos las cuotas por país, a Brasil se le adjudica una cuota de 1.100.000 toneladas y resulta que Brasil este año, el año que acaba de terminar, está colocando 1.500.000 toneladas. Para Brasil, que es el verdadero cuco y que en conversaciones extraoficiales decían, nosotros le tenemos terror a Brasil, no a los demás, a Brasil. Entonces uno ve que a Brasil le ponen una cuota de 1.100.000 cuando el año 2025 Brasil exportó 1.500.000. O sea que teóricamente a Brasil le recortan en 400.000 toneladas su potencial para comer carne. Ojo con Brasil, porque Brasil es capaz, todo lo que exceda las cuotas adjudicadas a cada uno de los países, en vez de pagar el 12% de arancel, que internacionalmente, y por la diferencia que tiene China con sus proveedores, es un arancel bajo. Porque venimos de épocas muy buenas en materia de comercio exterior. Venimos de épocas de una gran libertad y han aparecido aires de proteccionismo por todos lados. Esto es un llamado de atención, pero es benigno. Es casi, para nuestro país es casi neutral. Porque así como a Brasil le pusieron 1,5 millones de toneladas, exportando 1,5 millones de toneladas este año, el año que acaba de terminar, le pusieron 1.100.000 de cuota. Argentina le pusieron 511.000 toneladas cuando el año va a cerrar con 480.000. ¿Qué quiero decir? Que coincide bastante bien el potencial de producción de carne que tiene Argentina para colocar en el gobierno chino con la cuota que le puso el gobierno chino. Es una cuota de 500.000 de toneladas con el 12% de arancel. Hubiera sido impensado 2, 3, 4, 5 años atrás. Y en realidad el mensaje que parece dar el gobierno chino es: no quiero que siga creciendo. En general, todos los parámetros y los estudios se hicieron sobre la importación de carne de China del 2022, 23 y 24. Nosotros estamos en una situación neutral. Nos dicen, ustedes no van a tener un cupo de 511.000 toneladas. Nosotros podemos decir, nosotros tenemos, el año que acaba de terminar, estamos exportando 480.000. Hay una duda muy grande sobre si incluyen, nosotros creemos que no incluyen los huesos. O sea que esto es neto de huesos. Los huesos, su producto va por otro lado, va con otra posición arancelaria. Así como para Brasil es una limitación, para nosotros no lo es. Y nosotros hace mucho tiempo somos el país, salvo Bolivia, el país en el mundo de los exportadores grandes, tradicionales, más expuestos a China. El 65-70% de lo que exportamos es a China. Y uno escucha, no pasa nada, pero todo escucha todo el tiempo decir, hay que reducir la dependencia. Bueno, China ellos nos pusieron un límite. Que también uno piensa, hay que colocar 500.000 toneladas de su producto en el gobierno, en el mercado chino. O en este momento, por ejemplo, si uno lo anualiza, es difícil colocar ese volumen porque los precios no cierran. O sea que esa cuota nosotros, por ahora y en función de los precios del mercado, es una cuota relativamente neutral para nosotros, no es una limitación. Siempre recordando que nosotros lo que estamos intentando hacer hace tiempo es reducir la dependencia, que esto es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué exportan masivamente a China? Porque China en una cantidad de productos de tipo commodity de bajo valor nos paga mejor que cualquier otro mercado. Y ahí se junta este volumen extraordinario. Uruguay, que ya viene haciendo ese ajuste a reducir la dependencia de China y que el año que acaba de terminar exportó 200.000 toneladas, no, ni siquiera llega a 200.000 toneladas, le han puesto una cuota de 320.000, o sea que la cuota le queda grande. No va a tener problemas. Va a ser difícil que de las 200.000 como tendencia actual a exportar a China, las exportaciones se aceleren y lleguen a las 300.000. Y en el caso de Australia,
Australia se ve perjudicado porque le han puesto un límite. Los chinos están mirando a Brasil y Australia. A Australia le han puesto una cuota de 200.000 toneladas cuando la capacidad de Australia de colocar carne está en el orden de las 300.000. O sea que Australia lo va a sufrir. Ahora, si uno suma todo, algunos más, otros menos, la cuota es de 2.688.000 toneladas, distribuido entre los diferentes países de esta manera. Los que tienen menos de 3% de participación directamente no le ponen límite porque consideran que no son ningún peligro, porque todo está en función del daño que le hacen a la ganadería china. Hay una cosa que favoreció mucho en estos últimos meses, ha subido el precio de la hacienda en China. En realidad, si uno fuera productor, que no lo es, en China diría, mira, lo único que estás haciendo es cortar el desarrollo explosivo, especialmente de Brasil en el mercado chino, que lo llevó a que, vuelvo a repetir, Brasil ahora va a tener una cuota de 1.100.000 toneladas, pero el año que va a terminar metió 1,5 millones, o sea que va a tener que retroceder, se va a ver limitado. Acá hay un tema muy importante para decir, bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Brasil ha recuperado el mercado americano. Y una de las grandes incógnitas del mercado internacional de estos días es cuánto carne a partir de ahora, del día de hoy, del 1 de enero, Brasil va a colocar ya removidos esos aranceles estrafalarios que le puso Trump, que hacía que fuera de cuotas se fueran, o sea, el 70% de arancel. ¿Cuánta carne mensual va a colocar Brasil en el mercado americano? En los últimos meses, Brasil llegó a vender, recordando que le han puesto una cuota de 1.100.000 toneladas anuales, Brasil vendió en más de una ocasión 150, 170, 180.000 toneladas mensuales a China. Ahora saquen el promedio anual, va a estar por debajo de 100.000. ¿Qué va a hacer con esa carne? Esa carne es altamente probable, el mercado lo descontaba. Esa carne que estuvo circunstancialmente en estos últimos meses fuera de control yendo a China, va a ir al mercado americano. Los americanos están obsesionados porque el poder de fuego de Brasil es extraordinario. Frente a proveedores como Australia que pueden vender 25, 30.000, 35.000 toneladas mensuales, aparece Brasil. Brasil ahora todo el mundo, hay como apuestas, ¿cuánto va a venderle mensualmente Brasil? La cuota la va a agotar rápidamente, la cuota que comparte con Paraguay. ¿Cuánta carne va a venderle Brasil mensualmente a Estados Unidos para convertirse en el primer, sin ninguna duda, el primer proveedor de carne? Hay quien dice va a estar en 25 o 30.000 toneladas. Hay quien dice no, va a estar en 40.000. Y hay quien dice, miren lo que hizo con China en los últimos meses. Si fue capaz en algún momento de generar saldos exportables a China de 180.000 toneladas, en el mercado americano cuando se lo abran, que es un mercado mucho mejor, es posible que coloque, ¿qué es lo que se está hablando hoy? 50.000 toneladas mensuales. Siempre recordando, compartiendo con otros países una cuota libre de aranceles de una cuota especial de 63.000 toneladas, 65.000 creo que son, y todo el resto con un arancel del 26,4%. Pero claro, para Brasil un arancel del 24% no le hace ni cosquillas y tiene acceso a un mercado americano que ya no es el mismo que hace unos meses. Se cayó. El mercado americano se cayó el precio. Lo fundamental dice que siguen siendo importantes, que falta un efecto que todavía no se vio, pero se va a ver, que es que todo menor en cantidad, una caída muy significativa en los encierros en los filos, se va a expresar en una menor cantidad de carne hacia mediados de año, agravado por el hecho de que Estados Unidos hace meses que no está trayendo terneros en pie de México por el famoso tema del gusano barrenador del Nuevo Mundo. Veíamos una nota en una revista americana. Nadie se va a olvidar en su vida del olor a podrido que sale de una herida del gusano barrenador que penetra en el animal y se lo va comiendo. Entonces, teóricamente, el perjudicado o el que le ponen un límite los chinos es a Brasil. Brasil se le abre ahora un mercado que es el mercado americano, donde va a ser una performance extraordinaria
ya están preparados para entrar el 1 de enero. También están preparados los paraguayos para entrar con un volumen importante. Pues la cuota es primero llegado, primero servido. Es probable que para el 15 de enero esa cuota esté completamente cubierta y a partir de ahí Brasil exporte. Pero claro, Brasil con un novillo en Estados Unidos a $7.50. Estuvo en $8.50 hasta hace 2 meses. ¿Qué dicen los americanos? Esto es pasajero. Lo que vale la invernada, el feeder en Estados Unidos y las perspectivas que presentan el futuro a través, por ejemplo, del mercado de futuros, cuánto piensa la gente, cuánto apuesta, pues a la palabra voy a valerla haciendo en los próximos meses, están por arriba de los precios actuales. Esta es una caída fuerte, pero circunstancial. Fuerte, 12-15% en el precio de la hacienda. Entonces, se nos despeja la incógnita de cuáles iban a ser las sanciones contra los países proveedores. Brasil la saca mal, pero tiene la oportunidad de exportar al mercado americano. Argentina le dan un volumen, le adjudican unas 500.000 toneladas anuales al 12% de arancel, que es más o menos el potencial que nosotros tenemos para ubicar en China, y siempre con eso que está flotando de que en algún momento tenemos que reducir la dependencia de China. A Uruguay le están dando un volumen que excede absolutamente 300.000 toneladas. Uruguay ya hace rato que está exportando más al mercado americano, al mercado europeo que está muy tomador, al mercado israelí, al mercado chileno, todos los mercados. Uruguay ha demostrado haber reducido con respecto a 2 o 3 años atrás muchísimo su dependencia del mercado chino. Pero le dan una cuota que a valor de mercado probablemente ni la cumpla. Estas cuotas se determinan por los próximos 3 años, 2026, 2027, 2028, y crecen al 2% acumulativo por año, nada. Acá la gran incógnita es, no es Argentina, no es Australia, no es Uruguay. ¿Qué va a pasar con ese faltante del producto brasilero? Si se va a expresar en mejores precios para los otros proveedores, como puede ser nosotros, porque va a desaparecer la presión de oferta de los brasileños en el mercado chino, pero va a aparecer con una fuerza extraordinaria en el mercado americano. ¿Cuál de los dos mercados apreciamos más? Yo creo que para Argentina el efecto de estas medidas es un efecto cercano a lo neutral. Precios internacionales de los 3 tipos de carne. FAO lo actualizó a noviembre. Con respecto a 2 años atrás, noviembre del 2023, el precio de la carne aviar en el mundo, según FAO, está 3% abajo. El precio de la carne de cerdo con respecto a 2 años atrás, noviembre del 23 contra noviembre del 25, está 5 puntos porcentuales abajo. El precio de la carne vacuna noviembre del 23 contra noviembre del 25 está 31 puntos arriba. Pocas veces hemos visto en la historia contemporánea esto que yo vengo diciendo hace rato. El precio de la carne vacuna en el mercado local y en el mercado internacional, esto es una confirmación, el FOB de Brasil es muy similar a estos datos, o peor a estos datos que yo estoy expresando, sube mucho más el precio de la carne vacuna que el precio del cerdo o del pollo, que retroceden por peste porcina africana, por fibra aviar, por lo que sea, por mercados sobresaturados, mercados sobreofertados, que es todo lo contrario a lo que tenemos en carne vacuna, falta carne. La carne vacuna subió 31 puntos porcentuales, el cerdo retrocedió 5, el pollo retrocedió 3. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.